Continuamos en compañía del parlamentario Telmo Languiller, dialogando acerca de estos logros y lo que está ocurriendo en Australia y el mundo con lo que se conoce como personas mayores, esta población que a veces aparentemente parece que estuviera todo el mundo pendiente, pero no lo es así. Estamos en el 2018, ha corrido mucha agua bajo el puente. ¿Cuál es la situación de estos grupos de adultos mayores en Australia, específicamente en Victoria? Y una pregunta adicional, la población aborigen de Australia, Telmo. Son dos grandes preguntas. Quiero hablar sobre el tema de las poblaciones indígenas brevemente. Es cierto que un adulto mayor indígena o pueblos autóctonos sufre varias veces más la discriminación que puede sufrir o podemos sufrir cualquiera de nosotros de otros orígenes o de la población australiana no indígena. El indígena y el adulto mayor tiene 7 veces más chances, el adulto mayor, de sufrir temas cardiovasculares y diabetes seria. Vive 10 años menos, tanto a nivel de hombres como mujer, que el resto de la población. Y sufre una multiplicidad de desafíos a nivel de discriminación, de prejuicios, de exclusión social, económica, cultural, deportiva inclusive. Por lo tanto, en las Naciones Unidas, representando a organismos no gubernamentales, yo hablé específicamente de este capítulo en reconocimiento de que estábamos representando a Australia, pero hablábamos en una forma demasiado general, sin atender las particularidades importantes y particularmente esta importante deuda que tenemos y esta importante brecha que existe en cuanto a la calidad de vida de los pueblos autóctonos indígenas y los otros pueblos con los cuales convivimos en esta sociedad. Yo diría que más bien esa brecha, en vez de cerrarse, se está abriendo mucho más. Porque claro, uno si está en una ciudad como Melbourne, o Sydney, o Brisbane, pues poco o nada ve aborígenes. Pero ¿qué pasa con aquellas regiones remotas de Australia, donde los problemas solamente se ven, por ejemplo, en las televisiones comerciales, cuando hay un caso criminal, o de realmente una discriminación absurda contra la población aborigen, y sobre todo eso, contra los adultos mayores? ¿Por qué no se dan esos cambios? ¿Y qué hacen los parlamentarios, qué hacen los entes gubernamentales para hacer un cambio? Hacemos mucho, pero no es suficiente. Hemos hecho mucho a nivel de leyes o de instrumentos estatales y federales. Hemos hecho y hacemos mucho a nivel de programas, pero en el caso específico de la población indígena autóctona de este país, nos queda muchísimo por hacer y la brecha sigue siendo enormemente grande. ¿En qué hemos avanzado? En que en el sentido político, más político de la palabra, podemos decir que hay en general acuerdos de que existe una enorme brecha entre la calidad de vida de los pueblos indígenas y autóctonos y los no. Pero aún todavía lo cierto es que las estadísticas demuestran que en salud, que en vivienda, que en acceso al estudio, a las artes, a la inclusión en la sociedad, especialmente en el sentido económico y cultural, existe aún todavía un enorme camino por recorrer y por eso nosotros hemos hecho algunas cosas que parecen simbólicas pero son importantes, como volar la bandera indígena en este Parlamento, como ponerlo en mi despacho de presidencia por primera vez en la historia del Parlamento, como adoptar el reconocimiento a los pueblos autóctonos inmediatamente cuando empieza la sesión, y lo dije cuando asumí presidencia, que esto era en el mejor espíritu un compromiso que nosotros queremos adoptar en reconocimiento a que tenemos que seguir trabajando juntos para superar este gran desafío y para poder achicar esta gran brecha entre los pueblos indígenas y los pueblos no indígenas de este maravilloso país Australia. Estás hablando de pueblos no indígenas. Aquí se habla o se comenta mucho sobre el multiculturalismo, se le da énfasis de que somos una nación multicultural, pero hay veces que si hablas un idioma rarito, te discriminan, y se ve también muchos viejos de esa llamado multiculturalismo, muchas personas mayores, pues algunos incluso no hablan bien inglés.
vamos a esa otra parte, a esa otra historia un poco oscura de un multiculturalismo mal manejado, Telmo? Yo creo que lo mismo, yo creo que hemos avanzado. Nosotros que hace algunas décadas que estamos en este país, debemos analizar objetivamente de que hemos avanzado, yo creo. Sería injusto de mi parte no reconocer de que en este Parlamento tenemos representaciones de varias otras culturas que no son anglosajones. Sin embargo, este Parlamento hoy habla español. ¿Te has sentido indiscriminado alguna vez en el Parlamento? No en el sentido más estricto de la palabra de la discriminación, pero hay otra forma, que es que yo sé que nosotros tenemos que ser 2 veces mejores para ser igual. Para conseguir el mismo puesto de trabajo, si bien lo podemos obtener nosotros, la gente de otra cultura, como la mujer, dicho sea de paso, hemos tenido que ser 2 y 3 veces mejores para ser igual. Es una forma muy sutil, pero hemos avanzado. Estamos acá adentro, hemos ganado un espacio, no nos han regalado ese espacio. Pero volviendo al tema multicultural, yo creo que hemos avanzado, que somos una sociedad que tiene mucho más inclusión. No obstante, podemos y debemos avanzar más. Bueno, esperemos que eso ocurra así y que no solamente en este Parlamento de Victoria y bajo el auspicio del parlamentario Telmo Laguiller se den esos logros, sino a nivel de otros entes, a nivel nacional y estatal. Así que los invitamos para continuar en este programa más adelante, puesto que ahora queremos llegar a un tema, es las realidades de las residencias de la tercera edad en Australia y, repito, en ciudades como Melbourne. Gracias y hasta esa próxima.